Hola. Bueno, entremos de lleno al fascinante mundo de la farmacología. La Organización Mundial de la Salud dice que un fármaco es cualquier sustancia destinada a modificar o explorar nuestros sistemas fisiológicos para nuestro propio beneficio. Pero piensen un momento, ¿qué separa a un simple compuesto químico de un medicamento verdaderamente revolucionario? De eso exactamente trata esta explicación. Vamos a desentrañar esa frontera entre la química pura y la curación real. Nuestra ruta de hoy será muy rápida y clara. Primero exploraremos el concepto del fármaco ideal, luego pasaremos a la potencia y selectividad, veremos el duelo clínico entre teriparatida y glucosamina, viajaremos en el tiempo para conocer el legado de Avicena y cerraremos viendo cómo diseñamos mejores medicamentos hoy en día. Así que arranquemos con la sección 1, el fármaco ideal. Si buscamos la definición de fármaco ideal útil, estamos hablando literalmente de un milagro de laboratorio. La teoría dice que debería ser súper fácil de administrar, totalmente seguro, barato y con un efecto inmediato. Y la joya de la corona, cero efectos adversos. Es decir, entraría al cuerpo, haría su trabajo perfectamente, sin interactuar con tu comida ni con otras pastillas, y listo. Básicamente el unicornio de la medicina. Pero, y este es un pero gigante, no existe. Esa es la pura verdad. Los desafíos al crear fármacos ideales son enormes, porque se topan con una regla biológica fundamental. Cualquier sustancia lo suficientemente potente como para causar un beneficio real, también es lo suficientemente fuerte como para causar daño. Es una balanza constante. Así que desde tomarse una simple aspirina para el dolor de cabeza, hasta el tratamiento más complejo, todo se resume a calcular cuidadosamente si el beneficio terapéutico vale el posible riesgo. Y eso nos lleva directo a la sección 2, potencia y selectividad química explicadas. Ya que la perfección es imposible, ¿cómo sabemos si un medicamento es realmente útil? Pues nos basamos en 3 pilares. El primero es la potencia, que es la cantidad exacta de sustancia que necesitamos para lograr el efecto. El segundo es la selectividad. ¿Puede este químico actuar solo en un tejido específico sin causar caos en el resto del cuerpo? Y el tercero es la especificidad, que básicamente es cómo la estructura del químico encaja en nuestros receptores celulares, como si fuera una llave hecha a medida para una cerradura. Para entender mejor cómo funciona la potencia farmacológica, hay que ver esta relación que parece contraintuitiva. A mayor potencia química, menor es la dosis que necesitamos. Piensen en la toxina botulínica, el famoso Botox. Es un producto derivado de una bacteria que es tan pero tan activo que requiere dosis increíblemente diminutas. Hablamos de fracciones minúsculas de gramo para lograr resultados médicos superpotentes. Ahora pongamos esto a prueba en el mundo real. Sección 3. Teriparatida versus glucosamina. Al ver las diferencias entre teriparatida y glucosamina, el contraste es de locos. Por un lado tenemos la teriparatida. Es un tratamiento hormonal de altísima tecnología diseñado en laboratorio para ir directo a activar unas células súper específicas que forman el hueso. Por otro lado, la glucosamina es un suplemento natural de venta libre súper común, pero tiene una selectividad bajísima. Sus efectos se diluyen de manera muy difusa por muchos tejidos del cuerpo sin un blanco claro. Y vean este número. Para que la glucosamina llegue a hacer algún tipo de efecto, necesitas consumir 1,5 gramos al día. Eso es 100,000 veces más que la microscópica dosis de 20 microgramos de la teriparatida. 100,000 veces. Es asombroso y nos muestra exactamente por qué importan dosis y selectividad al comparar teriparatida versus glucosamina. Explica por qué una es una droga farmacológica tremendamente útil y la otra, en los ensayos clínicos rigurosos, a duras penas logra superar el efecto de un placebo. Hablando de rigor clínico, vayamos a la sección 4, el legado de Avicena. Para entender de dónde viene esta obsesión científica por medirlo todo, hay que viajar al siglo XI para conocer a Avicena, un brillante médico y erudito persa que estaba súper adelantado a su tiempo. Y la verdad es muy fácil comprender por qué Avicena influyó en la medicina de una forma tan profunda. Sus textos, especialmente el Canon de la Medicina, fueron el estándar de oro en las escuelas médicas por siglos. Pero el legado médico de Avicena no era solo pura teoría, para nada. Él sentó las bases de la farmacología moderna. Desde la perspectiva clínica de Avicena, los remedios tenían que someterse a experimentación sistemática. Él exigía que se hicieran pruebas de eficacia y se cuantificaran los resultados en humanos. Básicamente, imagínense esto, el tipo estaba ideando los primeros ensayos clínicos aleatorios casi 1000 años antes de que siquiera existieran las agencias de salud de hoy en día. Un genio total. Y esto nos trae al presente, a la sección 5, diseñando mejores fármacos. La evolución de la ciencia ha sido monumental. Pasamos a encontrar plantas mediante ensayo y error cruzando los dedos al uso de supercomputadoras.
Hoy, cuando pensamos en cómo diseñar fármacos más ideales, la respuesta está en el diseño molecular racional. Los investigadores usan computadoras para crear millones de moléculas virtuales, las moldean y prueban digitalmente para que encajen exactamente en el receptor celular de una enfermedad específica, avanzando pasos agigantados en el diseño de fármacos ideales. Para cerrar nuestro análisis, y a pesar de toda esta increíble tecnología, cualquier decisión médica, desde crear la pastilla hasta recetarla, siempre se reduce a una pregunta vital. ¿Los posibles beneficios terapéuticos realmente superan los posibles efectos nocivos? Sabiendo que esa pastilla mágica, perfecta e inofensiva simplemente no existe, los dejo con esto. La próxima vez que necesiten tomar algún medicamento, pregúntense cuánta ciencia, precisión e historia humana hay escondida dentro de esa pequeña dosis para asegurarse de que el beneficio siempre le gane al riesgo.